Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Vigilada Ministerio de Educación. Solo una persona que ve la vida casi desde fuera es capaz de reflexionar profundamente sobre la vida misma. Estás a punto de morir y piensas, ¿el niño que fui estaría orgulloso de lo que hoy soy? ¿Qué me pasó en la vida para dejar de soñar como lo hacía de niña? Infinidad de preguntas se me ocurren que pudieron haber atravesado la cabeza de Antoine al momento de escribir esta obra. Esa es una de las tantas miradas críticas de la obra, profe. En realidad concuerdo completamente con tu trabajo. Tu tesis es muy sólida y te felicito. Gracias.
Bucaramanga Ulibro. Invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, una app. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento enorme a Ulibro por esta invitación, por esta charla a la que nos vamos a comenzar en unos minutos. Y quisiera empezar esta conversación pidiendo excusas de antemano con una infidencia. Y es decir que Juan Gabriel Vázquez me ha acompañado hace muchísimos años, yo diría que cerca de 15, cuando leí por primera vez Los Informantes estando en la Universidad Javeriana. Y lo leí con un sentimiento de alivio y de revelación por ver que un autor colombiano contemporáneo estaba escribiendo de esa manera, acercándose a ciertos temas de una manera que yo había visto tan solo hasta el momento en mi poca experiencia lectora en ese entonces, en algunos autores de lengua inglesa que me interesaban, y con alivio por lo mismo, por ver que en Colombia se podía escribir así, se podía tratar así la historia, se podía trabajar así la ficción. Y luego he seguido en contacto con sus libros, después con las novelas que siguieron, El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones, La forma de las ruinas, Canciones para el incendio, el último libro de cuentos, los 2 libros de ensayos, etcétera. Entonces digo que es una infidencia porque aunque nos hemos cruzado muy pocas veces y brevemente en los últimos años por razones de trabajo, es la primera vez que podemos charlar como es debido, haciendo la salvedad del mundo virtual en el que estamos, pero pues para mí es como conversar con un viejo compañero de lecturas. Juan Gabriel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Felipe, por la introducción tan afectuosa. Aquí yo estoy muy contento de hablar con usted y agradecimientos también a Ulibro, que no es la primera vez que estoy en esta Bucaramanga, es la primera vez que estoy en esta Bucaramanga virtual y espero que no sea la última. Muy bien. Cuando me invitaron a que tuviéramos esta charla y hablar sobre sus lecturas, sobre su universo literario, sobre esos autores que lo han acompañado, yo me remonté inmediatamente a sus 2 libros de ensayos, El arte de la distorsión y Viajes con un mapa en blanco, que son 2 libros que tienen mal contados 10 años entre ellos, y en donde yo había leído ya, digamos, había hecho ya un poco una cartografía de su experiencia como lector. Y luego releyéndolos en estas últimas 2 semanas me tomé la libertad de releerlos como si fueran testimonios autobiográficos, libertad que además usted me permitió en una frase del ensayo de Sebald, si no recuerdo mal, pero además es una idea que atraviesa el libro y es que el género del ensayo es profundamente autobiográfico. Sí. Entonces, para empezar a conversar, quiero arrancar por una pregunta que es biográfica, que le han hecho muchas veces, pero creo que puede dar una introducción a quienes nos ven y es, ¿cómo se hizo lector? ¿Cuándo empieza su andadura como lector? Bueno, primero que todo es verdad lo que dice acerca de la relación entre la escritura de ensayos o la exploración en la página de los entusiasmos que tenemos como lectores, ¿no? Y lo primero que se me viene a la cabeza es una idea de Ricardo Piglia que decía que la crítica es una forma de la autobiografía. Uno escribe su vida cuando cree que está escribiendo sus lecturas. Y sin duda eso es lo que nos pasa, ¿verdad? A los lectores, a la gente para la cual la literatura tiene una posición importante en el mundo, es una forma de interpretar el mundo, es una forma de estar en el mundo. Vamos interpretando la vida a través de las lecturas y vamos confundiendo la autobiografía con los libros que vamos leyendo. Alguna vez hablé con Piglia en un festival en Cartagena y Ricardo Piglia me decía, es uno de los grandes lectores de nuestra tradición latinoamericana, por lo demás, Piglia, y él me decía que acerca de los grandes libros uno puede decir lo siguiente: puede que no recordemos siempre cuál era la trama, cuáles eran los personajes de esos libros, pero siempre recordaremos los lectores dónde estábamos y qué nos estaba pasando en la vida cuando leímos esos libros. Yo creo que eso es lo que define a un lector, define nuestra tradición con los libros, es que son episodios de la vida, ¿no? Episodios vitales, episodios vivenciales, más que, digamos, la simple experiencia lectora. Yo no recuerdo, para contestar a su pregunta, no recuerdo un momento de mi vida en el que no estuviera leyendo
con esa urgencia, digamos, con la idea de que esto era una manera de estar en el mundo, una llave para entender el mundo, desde luego con la conciencia de un niño. No está uno muy pendiente de esa idea tal como la acabo de formular, pero la lectura fue algo muy importante desde que yo era muy niño. Mi infancia de lector me parece que no es original, estaba hecha de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Alejandro Dumas. Yo leía esas primeras experiencias lectoras más o menos dedicadas y más o menos intensas, tuvieron en mi biografía mucho que ver con una colección que circulaba cuando yo era niño en droguerías y en supermercados, que era la colección de Oveja Negra. Tenían dos lomos, había una colección de lomo verde y una colección de lomo rojo, y eran libros muy mal hechos, a los que se les caían las páginas todo el tiempo, mal impresos, mal editados, pero de un valor para un joven lector que era incalculable. Ahí leí yo estos autores que acabo de mencionar, y ahí también traté de leer Lord Jim de Joseph Conrad, no pude, no entendí nada. También leí las primeras novelas de James Bond, por ejemplo, estaban ahí incluidas, y había novelas de John le Carré, si mal no recuerdo, novelas de espías. De manera que esto estoy hablando de los últimos años 70, primeros años 80, y esos son los comienzos de mi relación con los libros. Después hubo un momento de la primera adolescencia en que descubrí el boom latinoamericano, y ya eso fue como entrar en otro universo, porque el descubrimiento que hacemos, no sé si a usted le pasó lo mismo, seguramente sí, el descubrimiento que hacemos los lectores cuando por primera vez nos asomamos al boom latinoamericano es la idea de: yo no sabía que esto se podía hacer en mi lengua, yo no sabía que con mi tradición, ¿no?, la tradición colombiana, caribeña, se podía hacer algo como la hojarasca, o como El coronel no tiene quien le escriba. Y ahí nos asomamos a otro universo que es profundamente novedoso y satisfactorio. ¿Y cuándo empezó a escribir sobre lo que leía? No a escribir ficción, no esa ansia de escribir, digamos, literatura en forma de novela, cuento, sino sobre lo que leía puntualmente, para ir entrando en el mundo del ensayo. Sí. Bueno, yo diría que los primeros ensayos, el primer intento de, como me decía Juan Villoro aquí mismo hace un par de días, de razonar entusiasmos, que es lo que uno hace cuando escribe ensayos, es ya de un lector maduro. Pero hubo intentos anteriores, en los últimos años del colegio, tal vez, en los que escribir sobre lo que leía era una manera de relacionarme personalmente, ¿no?, con mis primeras lecturas personales. Y eso tomaba la forma de un diario. Luego me encantó descubrir que esa experiencia es común a muchos escritores que admiro, la idea de que el diario es el primer lugar donde uno hace una especie de examen de lo que está descubriendo como lector, hace un balance, un juicio que siempre es inmaduro, que siempre es precario. En esos últimos años del colegio era también un juicio terriblemente pedante, uno siempre siente que sabe más, ¿no?, que todo el resto del mundo, siempre se siente con autoridad para juzgar un libro que muchas veces es un clásico o un clásico vivo, y claro, así se va formando un lector. Yo recuerdo en especial el ejercicio del ensayo con algo que escribí en el último año de mi colegio, el último año de los estudios de bachiller, sobre El romancero gitano, de Federico García Lorca. Fue un examen, digamos, una exploración muy adolescente y muy poco informada y muy poco madura de lo que era
lo que era el verso castellano, esos octosílabos de Federico García Lorca, que estaban llenos de simbolismos, llenos de posibilidades interpretativas, ¿verdad? Y el joven lector cree que está descubriendo todo por primera vez cuando comenta los versos de un poeta que es tan fácil de interpretar, tan generoso con los intérpretes como García Lorca. Luego, lo que me pasó fue que tuve 2 años de estudiante de Derecho en los que fui descubriendo poco a poco que el derecho no me interesaba, que lo único que me interesaba en la vida era la literatura y el intento por ser escritor. Y en un momento importante para mí, tomé la decisión de hacer una especie de tránsito lento hacia la literatura. Empecé a estudiar literatura en una universidad distinta a la mía, empecé a estudiar literatura en la Javeriana de Bogotá, y ahí empecé a escribir los primeros ensayos con los primeros profesores que me obligaban a hablar de libros de una manera más o menos razonada. Y recuerdo ensayos sobre César Vallejo, sobre la Ilíada, y eran esas primeras aproximaciones, ya más maduras, más documentadas, a lo que es explorar las razones por las cuales un poema, un verso, un fragmento de prosa nos conmueve, ¿no? Que eso yo creo que es esencial para un novelista futuro, para alguien que se está formando, es tratar de explicar por qué algo nos mueve, por qué algo nos causa un efecto estético o intelectual o emocional que otros libros no nos causan. Y así yo creo que va uno descubriendo su camino. Ahí voy a empatar con algo que quería mencionar después, y es que usted menciona, y es una idea que atraviesa los 2 libros, y es que la lectura es autoconocimiento y la escritura también. Y cómo al leer las palabras de otro y las palabras con las cuales otros han querido iluminar zonas oscuras del ser humano, se conoce uno a uno mismo. Usted lo menciona muy explícitamente, aunque digo, es una idea que atraviesa los 2 libros, al hablar del Corazón de las Tinieblas de Conrad, que es una de las novelas que están, creo yo, más profundamente arraigadas en su corazón. Ese ensayo, que está en El arte de la distorsión, es, sin embargo, anterior al ejercicio de traducción que usted hizo después del Corazón de las Tinieblas. Me gustaría saber, para que empecemos a hablar de autores y a hablar de libros, ¿cómo cambia ese conócete a ti mismo de un autor que escribe un ensayo en el 2009 y luego el autor que lo traduce en el 2018? Sí, claro, porque, bueno, lo que pasa con El Corazón de las Tinieblas, como es el caso como suele ser el caso con los clásicos, es que son libros que cambian a medida que uno crece, ¿no? El Corazón de las Tinieblas no es el mismo libro cuando uno lo lee a los 20 que cuando uno lo lee a los 30 o a los 40 o a los 50. El libro cambia y es una fuente para mí inagotable de fascinación ver esto, ver cómo los libros, cuando son realmente importantes, cuando tienen algo que decir que permanece en el tiempo, cómo van cambiando a medida que uno va entendiendo cosas de la vida. Leer también es mirarse en un espejo, ¿no? Leer ficción es también mirarse en un espejo y descubrir todo lo que uno ha aprendido. En el primer ensayo de Viajes con un mapa en blanco, recordé a Virginia Woolf, que dice que que leer Hamlet de Shakespeare y anotar nuestras impresiones año tras año es más o menos como escribir una autobiografía, porque a medida que vamos revisando el texto de Shakespeare a través de los años, nos damos cuenta de que Shakespeare está diciéndonos cosas que acabamos de descubrir, ¿no? Nuestra experiencia alimenta el texto, y eso es lo que pasa con El Corazón de las Tinieblas, que es una novela que yo leí muy joven. Muchos años después la entendí, muchos años después escribí sobre ella un prólogo para una traducción bastante buena que publicó la editorial Lumen en Barcelona, y ese es el ensayo de El arte de la distorsión.
Y muchos años después de eso, por iniciativa de mi amigo el editor Pere Sureda, que tiene una editorial maravillosa en Barcelona que se llama Navona, traduje la novela por primera vez. Para ese momento ya la había leído una docena de veces. Esa fue la traducción que luego Héctor Abad Faciolín se recogió para publicar en Angosta. Bien, la experiencia, ese recorrido biográfico de interactuar con un libro, primero como un lector fascinado, pero que siente todavía una cantidad de oscuridades en el libro, de cosas que no entiende. Luego de ser un lector más ilustrado, que va penetrando en los misterios del libro, y luego de ser un traductor, que es para mí la manera más intensa de lectura. Yo creo que el traductor es el lector perfecto. Nadie como el traductor es capaz de penetrar en los secretos, en los misterios de un libro. Y ese recorrido es profundamente iluminador y fascinante. Es realmente la manera más profunda y más compleja en la que uno puede conocer un libro. Esa idea de traducir como una manera de llegar hasta el último misterio del libro, a mí me ha acompañado siempre, y es algo que suelo además compartir. Si alguien me pregunta o me pide consejos sobre el oficio de escribir, yo suelo decir que una de las escuelas de escritura más generosas y más capaces de revelar los secretos es la traducción, ¿no? Y si uno puede darse ese lujo de traducir una obra maestra, eso es una escuela de aprendizaje brutal. Y eso fue lo que me pasó a mí con El corazón de las tinieblas. Es una relación muy vieja y muy intensa la que tengo con ese libro, que conozco muy bien, cuya visión o cuyo funcionamiento además me ha servido a mí muchísimo porque me ayudó en algún momento muy crítico a descubrir cómo se podía escribir ficción sobre este país nuestro que es tan complicado, que uno no siente nunca que acaba de entender, un país que está siempre dejando en ridículo nuestras capacidades de imaginación porque la realidad es más grande, más osada, más atrevida que nuestra imaginación. Y sobre todo no lo entendemos. Y durante mucho tiempo yo sentí que el hecho de yo no entender mi país era un obstáculo imposible de sobrepasar a la hora de tratar de escribir sobre Colombia. Y El corazón de las tinieblas me reveló algo mucho más que una autorización, me reveló un método para escribir sobre Colombia, que era aceptar o descubrir que las dudas, la incomprensión, la sensación de estar perdido, de no entender nuestra realidad, no solo no era un problema, sino que era la mejor razón para escribir sobre mi país, porque la novela como género, y así la trata Conrad en El corazón de las tinieblas, es un ejercicio de investigación. En El corazón de las tinieblas, el narrador de la novela, que es Marlowe, es un marinero que entra en el corazón del África colonial a finales del siglo XIX, y luego vuelve para contarnos lo que descubrió en su viaje, que son descubrimientos que no son solo geográficos ni políticos, sino existenciales. Ese narrador imita muy bien lo que es la escritura de una novela para mí, que es un ejercicio de ir a lugares oscuros, a lugares donde uno no sabe qué es lo que pasa, para luego volver y traernos la noticia de lo que pasa en esos lugares. Y la novela es esa noticia, la novela es el resultado de ese ir a un lugar misterioso y oscuro y volver para contarnos lo que pasa allí. ¿Ha vuelto a leer El corazón de las tinieblas después de la traducción? Sí, lo volví a leer al principio de esta pandemia. Es una novela en ese sentido muy agradecida, porque como solo tiene 100 páginas, uno la puede frecuentar fácilmente, ¿no? No es un ejercicio casi físico cada vez que uno la quiere volver a visitar, que es lo que pasa con
con otras novelas de Conrad, como Lord Jim, por ejemplo, o con otros grandes clásicos que a mí me gustan mucho, no sé, algún Dostoyevsky, algún Tolstoy. Son novelas que son una empresa, ¿no? Y le toman a uno varias semanas o varios meses en algún caso. El corazón de las tinieblas es más amable en ese sentido. Y sí, la volví a leer en estos días, evidentemente descubriendo a cada página algo que tal vez hoy, de traducir la novela nuevamente, haría yo de una manera distinta, pero ese es el trabajo de un traductor también, estar constantemente revisando las opciones que tomó para corregirlas mentalmente. Ese viaje a lo oscuro revela también, así como el escritor, y usted lo menciona en sus ensayos, quiere corregir el mundo de alguna manera. Sí. El lector voraz y el lector de novelas, ese lector apasionado, también es un insatisfecho, igual que el escritor. Sin embargo, yo creo que las insatisfacciones cambian. No son las mismas que uno tiene cuando tiene 20 o 30 o 40 años. ¿Cómo han cambiado sus insatisfacciones como lector? ¿Qué busca en cada novela distinto ahora a lo que buscaba antes? ¿Cómo es su relación desde la insatisfacción con la lectura hoy día? Sí, sí. Es una muy buena pregunta. Yo creo que me he dado cuenta de que con el tiempo lo que me pasa como lector es que cada vez quiero libros que sean más transparentes en su superficie y más complejos en su fondo, que es lo contrario de lo que me pasaba cuando comencé a leer como un novelista futuro. Una época en la que admiraba libros que eran muy complejos en su forma, muy oscuros en su forma, pero de un fondo más o menos sencillo, ¿no? Libros como el Ulises de Joyce, que es extraordinariamente complejo en su superficie, en su aspecto formal. El Ulises de Joyce es una novela en 18 capítulos, cada capítulo con un estilo distinto, con una serie, un juego de referencias distinto. Hay algún capítulo que está estructurado en forma de obra de teatro, pero es una obra de teatro un poco surrealista, que ocurre durante la noche, con fantasmas que aparecen. Hay un capítulo de Ulises que es una especie de parodia de todos los estilos de la lengua inglesa, desde el siglo XVII hasta el momento en que se escribió el libro. Hay otros capítulos que tratan de tener una especie de registro realista convencional. El último capítulo es el monólogo famoso de Molly Bloom, que son 60 páginas sin ninguna puntuación de ningún tipo, que tratan de imitar, según Joyce, lo que sucede en la cabeza de esta mujer, que es un personaje importante del libro. Es un libro formalmente muy difícil, muy complejo, muy exigente, pero la historia que cuenta es terriblemente simple y conmovedora. Es una relación entre un joven y un hombre mayor, y hay una relación, una especie de relación padre e hijo, no lo son, pero se buscan y se descubren como una especie de padre putativo y de hijo adoptivo, y hay una relación amorosa, un poco desgraciada, porque pasa por la infidelidad. Son cuestiones muy simples, contadas de una forma muy compleja. Eso era lo que me admiraba a mí en esa época, hace 20 años. Y ahora me parece que lo que busco es lo contrario. Lo que busco es esos libros de superficie absolutamente diáfana, donde no hay una frase que sea difícil de entender, donde todo se nos presenta en su registro verbal, estilístico, de una manera muy amable o generosa, por decirlo así, pero nos damos cuenta de que nunca llegamos al fondo de lo que nos quieren contar estos libros. Eso es lo que pasa con Kafka, por ejemplo, ¿no? No hay una sola frase del proceso de Kafka que tengamos que leer 2 veces para saber qué dice, pero el libro en sí lo podemos leer 20 veces y nunca llegamos al final de lo que nos quiere decir. Eso es lo que pasa con Don Quijote, eso es lo que pasa con los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, eso es lo que pasa con El corazón de las tinieblas. De manera que yo creo que entre todos los tránsitos que uno hace en una vida de lector, entre todas las transformaciones que uno tiene como lector a lo largo de la vida, que para mí la vida de lector
va, digamos, para unos 30 años. Este es el cambio más notorio que he sentido, esa transformación en lo que le pido a un libro y lo que me admira a un libro también. Y ahí usted empezó a tocar un tema que me interesa mucho y es una teoría que tengo y que quiero botar aquí a ver qué opina. Y es comparando los dos libros, El arte de la distorsión y Viajes con un mapa en blanco. Si bien veo que hay muchos temas que se repiten porque son obsesiones suyas, la relación entre la historia y la ficción, la manera en que leemos como insatisfacción, de lo cual hablábamos, etcétera. Yo creo que la gran diferencia entre los dos libros es, y usted acaba de alguna manera esbozar eso, es en El arte de la distorsión veo un escritor profundamente interesado en los mecanismos en que funciona la ficción, en la forma, en encontrar esos engranajes y esa relojería. También si tenemos en cuenta que es un libro publicado, digamos, después de Los Informantes, pero antes de La forma de las ruinas, antes del ruido de las cosas al caer, de las reputaciones, está usted buscando allí, digamos, una voz. Y luego Viajes con un mapa en blanco, veo yo en él un escritor mucho más preocupado por cuestiones morales, si se me permite la palabra, por cómo se relaciona la ficción con el mundo de lo moral, con qué utilidad tiene para el lector, para el hombre, para el escritor, etcétera. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia y una evolución leyendo esos libros, como decía al principio, como autobiografías, en cómo usted ahora se aproxima. Incluso me atrevo a más. Y con su perdón, quizás el Viajes con un mapa en blanco ya es el libro de un hombre que es padre, con unas responsabilidades quizás mayores, que se preocupa de una manera más profunda por ciertos aspectos del mundo que antes eran la literatura. Cuénteme cómo ve esa teoría, qué opina y si me descaché por mucho. No creo. No, creo que es muy justo. Creo que es muy justo lo que dice. Sí. El arte de la distorsión es un libro que publiqué después de Historia secreta de Costaguana. De hecho, incluye un ensayo que es una reflexión sobre la escritura de Historia secreta de Costaguana. Y esto quiere decir, si mal no recuerdo, el libro es del 2008 o 2009. 8, sí, aquí lo tengo y 2009 está aquí 2009, en la página. 2009. Sí, era... Miren, qué curioso, nunca lo había visto así, pero creo que es muy justo. Mis hijas tenían 3 años en ese momento y el libro es, en efecto, una recopilación de piezas ocasionales, ¿no? De prólogos que alguien me había encargado alguna vez, de ensayos de ocasión que había aceptado o pedido o buscado activamente, y que reflejan de alguna manera mis entusiasmos del lector. Recuerdo muy claramente el momento en que me di cuenta de que en ese libro que supuestamente reflejaba mis entusiasmos de lector, estaban ausentes 2 o 3 de los escritores que más importantes han sido para mí. Ahí no hay un ensayo sobre Joyce, no hay un ensayo sobre Shakespeare, por ejemplo, no hay un ensayo sobre Borges, de manera que eran piezas de ocasión que yo recopilé y metí entre 2 tapas y así se publicó el libro. Pero era un momento de mi relación con la literatura que era de cierta manera irresponsable. Es decir, era un escritor que estaba descubriendo cuáles eran las posibilidades formales de su herramienta, que en este caso es la novela, aunque hay algún ensayo sobre los cuentos. Yo había publicado un libro de cuentos en el 2001, que es mi primer libro decente, digamos, oficial, más o menos presentable. Y esa idea de un escritor que está descubriendo las posibilidades formales de su género, que está averiguando cómo se monta desde un punto de vista estilístico, arquitectónico, técnico, cómo se monta ese aparato tan complejo que es una novela o un cuento. Eso estaba muy presente en mis preocupaciones cuando escribía esos ensayos. Yo creo que cuando
cuando uno siente que de alguna manera tiene un dominio incipiente sobre esas cosas, que siempre es imperfecto, que siempre es precario, nunca terminamos de aprender a escribir una novela, y es una de las grandes maravillas, además del oficio. Y sería desastroso que uno un día llegara a sentir que ya lo tiene aprendido todo y dominado todo. No, pero creo que cuando uno ha descubierto una voz, que fue lo que pasó después de Historia Secreta de Costaguana, en una especie de hiato largo que me condujo al ruido de las cosas al caer. Después creo que mis preocupaciones cambiaron, y es muy probable que tenga que ver eso con los cambios en mi vida privada, ¿no? El nacimiento de mis hijas. Cualquiera que sea padre sabe que eso le trastorna a uno todos los sentidos de las prioridades y de los horizontes. Y Viajes con un mapa en blanco es un libro muy obsesionado por enfrentarme a la idea de, para decirlo en los términos más toscos que puedo encontrar ahora, por descubrir la utilidad de la literatura, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto que hacemos, a lo que le dedicamos tantas horas, comprometernos como lectores con los destinos de gente que no existe, que nunca ha existido, dedicarnos como escritores a inventar las vidas de personajes y hacerlo convencidos de que eso tiene una utilidad, un impacto en el mundo real, que es algo que yo sigo creyendo, ¿no? La literatura para mí es una forma de conocimiento. Es un conocimiento que es raro, que es ambiguo, que es distinto del conocimiento que nos entrega un ensayo filosófico, un ensayo sociológico, o que nos entrega el mejor periodismo o la mejor historiografía, pero es una forma de conocimiento. Hay cosas que sabemos, que podemos aprender acerca del ser humano, que solo las podemos aprender en la ficción o en la poesía. Y esa idea es inquietante, porque la literatura siempre ha ido de la mano con lo que Nuccio Ordine llama ¿cómo es? La belleza de lo inútil, o la utilidad de lo inútil, ¿no? Que por supuesto es una idea que yo también comparto. En últimas, la literatura no cambia nada en ese mundo de afuera, pero es posible que sí cambie cosas de importancia, que sí nos ayude a mover nuestra conciencia en el sentido de una cierta comprensión del mundo, en el sentido de una investigación en los misterios de lo que somos como seres humanos, que finalmente nos ensancha nuestra noción de lo que somos y de lo que son los otros. La novela es una sonda moral, dice usted en alguno de los ensayos. La novela es una sonda moral. La novela es ese aparato que mandamos a territorios profundos, y los descubrimientos que hace la novela son descubrimientos morales. Yo estoy seguro de que eso tiene que ver, esa distancia que hay entre ese libro de ensayos y el anterior tiene que ver también con mi proceso personal, desde luego, pero nunca lo había ligado de manera tan directa con el nacimiento de mis hijas, con el momento en que me convertí en padre, y creo que usted tiene toda la razón y le voy a dar crédito por ese descubrimiento toda la vida. Muchas gracias. Hablemos de dos autores que yo encuentro capitales, sobre todo en Viajes con un mapa en blanco, digamos, atraviesan todo el libro, que son Cervantes y Shakespeare. Sí. Y hablemos de ellos en relación con la creación, con la formación más bien de la novela moderna. Usted dice, y voy a parafrasear muy por encima y sin demasiado detalle, que Cervantes aporta la ironía y aporta lo que podríamos llamar los medios técnicos, por decirlo así, y Shakespeare aporta algo que podríamos llamar el espíritu trágico, que después se aplicará además al hombre corriente. Cuéntenos un poco, y con el tiempo que nos puede dar una charla así, también ¿cómo ve usted ese matrimonio Shakespeare y Cervantes en el nacimiento de la novela moderna? Sí, esto es un tema que a mí me apasiona, voy a tratar de ser breve,
porque sobre esto podría hablar durante 4 días y nos tendrían que echar de la feria y pasarnos a la feria del mes que viene. Pero efectivamente, para mí siempre ha sido muy, muy interesante darme cuenta de que la novela en nuestra tradición nace, por decirlo así, como un gen de comedia. El Quijote es una gran comedia, es una comedia muy seria, muy profunda, pero es una comedia. De hecho, en Mímesis, el libro de Erich Auerbach, que es uno de los grandes libros de crítica literaria del siglo XX, una de las grandes interpretaciones de lo que hace la literatura como imitación de la realidad, Auerbach se sorprende de que en el Quijote no haya tragedia, en el sentido de que nada termina mal. Don Quijote, cuando Don Quijote muere, su muerte no es trágica, es simplemente triste, y es solo triste porque hemos convivido con Don Quijote durante tantas páginas, pero incluso la manera en que Cervantes mata a Don Quijote es absolutamente descuidada. En algún momento parece que se aburriera del personaje y dice que entregó su alma al cielo, y dice Cervantes, es decir, que se murió, ¿no? Es una cosa absolutamente descuidada, casi negligente, y sabemos que tiene mucho que ver con la relación que Cervantes tenía con el personaje. Don Quijote se publicó en 1605, tuvo un éxito que nadie se esperaba, y después llegó este competidor, Alonso Fernández de Avellaneda, se robó el personaje de Don Quijote para escribir una especie de secuela de Don Quijote suya, ¿no? Una secuela ladrona, intrusa, pirata, y Cervantes sintió que eso había sucedido solamente porque él no había matado a Don Quijote. Si lo hubiera matado en el primer tomo, tal vez no le habrían robado su personaje, y entonces lo mata en el segundo de una manera absolutamente descuidada. Entonces la novela nace en esa comedia. ¿En qué momento se nos convierte la novela en lo que es hoy, que es un aparato capaz de indagar en los lugares más oscuros, más trágicos de nuestra condición humana? ¿En qué momento esa novela que nació como comedia es capaz de darnos Ana Karenina, ¿no? o Madame Bovary, que son verdaderas tragedias en prosa, y que amplían lo que puede hacer una novela de una manera absolutamente impredecible? La novela había sido comedia durante el siglo del Quijote, el siglo XVII, durante el siglo XVIII. Los grandes escritores ingleses como Lawrence Sterne, como Henry Fielding, escribieron libros que eran comedias, ¿no? En algún sentido. Fielding decía que eran poemas cómico, prosa y cómico épicos, decía, ¿no? Para mezclar todos los géneros que él conocía. Pero ese momento en que la novela puede descender a nuestro mundo y hablarnos con seriedad, con espíritu trágico, de personajes que no son grandes héroes, no son caballeros heroicos, no son parodias de caballeros como era Don Quijote. Es decir, el destino de personas pequeñas, sin importancia social, como nosotros, personas de la vida cotidiana, tomárselas tan en serio como se tomaba la tragedia de Shakespeare a Hamlet, o al rey Lear, o al rey Macbeth, eso es un gran descubrimiento. Y eso viene de la lectura que hicieron los novelistas del XIX de Shakespeare. Entonces, los novelistas del XIX, un Flaubert, un Tolstoy, un Dostoyevsky, tomaron una forma que venía de Don Quijote, de Cervantes, y le mezclaron un poquito de Shakespeare para permitirle al género de la novela dedicarse de una manera seria, grave, ¿no? Con gravitas, a explorar las vidas cotidianas de gente que hasta ese momento la literatura no se había tomado
muy en serio desde ese punto de vista. Y esto me parece que es lo que permite que Vargas Llosa, García Márquez, Onetti hayan escrito los libros que escribieron y pues desde luego tantos otros del siglo XX. Hay un ensayo que es Las máscaras de Philip Roth. Es un ensayo que a mí personalmente me interesa mucho porque le tengo a Roth de enorme admiración y es uno de los autores que me han marcado. Y usted allí hace una disección muy sesuda en el mejor sentido y muy delicada de esos juegos de espejos que utiliza Roth a través de sus narradores, de Nathan Zuckerman, David Kepes, los demás que aparecen en sus obras. Y digamos que hay una crítica también de su parte, una crítica que comparto además a la crítica, valga la redundancia, más biografista de los escritores, digamos. Pero esto me hizo pensar en algo que está muy de moda y que lleva muy de moda en los últimos años, que yo creo que se ha hecho desde siempre, pero que ha agarrado mucha fuerza y es la literatura de autoficción más impúdica. Y uso esta palabra sin querer ser calificativo, simplemente descriptivo. ¿Qué piensa usted de ese tipo de literatura, de algo como lo que hace Karl Ove Knausgaard en su saga La Lucha, o este tipo de literatura autobiográfica que se sale de estas, digamos, mecanismos narrativos de un Roth, por ejemplo, y se convierte ya como en una desnudez absoluta? Sí, sí. Bueno, yo creo como en todo comentario que uno puede hacer sobre la literatura, que en realidad el último juicio es si funciona o no, ¿no? El último, digamos, el último raciocinio, el raciocinio de base que uno hace sobre cualquier libro, no es si es autoficción o si se mira el ombligo o si mira hacia afuera y trata de captar el mundo y de entenderlo. En realidad lo que importa es si está bien hecho o mal hecho, desde luego. A mí lo que me pasa, lo hablaba con alguien en estos días, es que cada vez necesito más que una ficción me sirva de plataforma o de apoyo para ir hacia el mundo, para ir a mirar el mundo, para satisfacer una especie de curiosidad por el mundo, de hambre vital, ¿no? Sobre eso que engañosamente llamamos realidad. Yo tal vez admiré en algún momento de lector joven las novelas de Beckett, esas novelas en las que un personaje está encerrado en una habitación y habla constantemente de sí mismo sin jamás salir de esa exploración de la experiencia. Esa novela que de alguna manera influyó mucho en la nueva novela francesa, que es vamos a decirlo otra vez, un uso de la literatura que a mí ya no me deja satisfecho. Cada vez me interesan más las novelas que salen al mundo para iluminarme o explicarme o ayudarme a explorar una parte de nuestra experiencia como seres humanos, que con frecuencia tiene que ver con una realidad histórica o política, que es lo que hace la novela de Philip Roth. A Philip Roth no le importa si su narrador es Zuckerman en la trilogía americana, o David Kepes en El animal moribundo, o Philip Roth en Operación Shylock, o en La conjura contra América. Todas esas novelas que parten de esos narradores profundamente autobiográficos, que muchas veces se confunden con su personalidad y con sus coordenadas biográficas, a esas novelas lo que les interesa es otra cosa. No es explicarnos a Philip Roth, ¿no? Es explicarnos un fenómeno más amplio, por lo tanto más difícil de abarcar, y es maravilloso ver a la novela como género tratar de abrir los brazos para abarcar una realidad muy complicada que es al mismo tiempo política, psicológica, moral, emocional, y tratar de explicarla. Yo creo que cuando la novela hace eso bien, está haciendo algo que solo puede hacer la novela, y eso a mí me gusta. De manera que en el caso de Knausgaard, por ejemplo, hay
El primer tomo tiene algunas páginas maravillosas y hay otras donde parece que el objetivo sea el tedio y el ombliguismo más acérrimos. Y lo que pasa es que está escrito con un buen ojo y una franqueza y unas virtudes de construcción que nos hace interesarnos en eso, pero yo siento a quedarme como si hubiera comido una comida incompleta, digamos. Me hace falta más mundo, me hace falta más vidas, me hace falta más dificultades en nuestra relación política con el mundo, me hace falta que me traten de llevar a territorios moralmente más complicados que un adolescente tomando cerveza en Noruega. Pero encuentro el valor de esos libros. Lo que pasa es que en el caso de este puntual, yo creo que uno tiene que esperar hasta el último tomo, que es maravilloso. El último tomo de Knausgaard es extraordinario, pero uno tiene que esperar para que le entreguen ese mundo, le satisfagan esa especie de hambre vital que tenemos de una manera completa. Eso es lo que me pasa con ese libro. Alguien me decía alguna vez que la proliferación de la literatura autobiográfica y de este tipo de ficciones más o menos afortunadas tenía que ver con la proliferación misma de diplomados, maestrías, talleres, etcétera, de escritura creativa en el mundo. ¿Está de acuerdo? Bueno, no lo sé. Yo creo que se podría explicar de una manera, porque los talleres, la proliferación esta de la que usted habla, de talleres y de escuelas de escritura, suelen tomar una especie de atajo conceptual con la literatura que consiste en decirle al escritor que comienza, al escritor aprendiz, suelen aconsejarle que escriba sobre lo que conoce. Escribe sobre lo que conoces, escribe sobre lo que sabes y lo que dominas, ¿no? Y a mí eso, por un lado, me parece un consejo relativamente confiable. Por otro lado, me parece completamente equivocado, porque una de las razones que para mí son inseparables del ejercicio literario es justamente esa sensación de ignorancia, de desconocimiento, de duda que nos produce la realidad. Y esa sensación es lo que me mueve a escribir. Es decir, yo diría que uno escribe más bien porque no conoce. Uno escribe porque ignora. Uno escribe porque la realidad es un misterio, porque los otros son un misterio. Y el acto de escribir es una averiguación, es una investigación en la realidad. Pero cuando uno está empezando en esa especie de inseguridad que nunca se pierde por lo demás, pero que es la del escritor joven, y le piden que se agarre de ese poste que es escribir sobre lo que uno conoce, es muy fácil echar mano, abusar de la propia biografía, de las propias vivencias, que no suelen ser muchas, ni muy variadas, ni muy ricas cuando uno tiene 20 años, ¿no? La novela tiene esa curiosa característica que es que exige experiencia, exige madurez. Son muy raras las grandes novelas escritas a los 20 años de su autor. Por razones misteriosas que no me explico, no pasa esto con la poesía, ¿no? Con la poesía es mucho más frecuente, ¿no? Que alguien escriba un gran poema, un gran libro de poemas a una edad temprana, ¿no? Desde Rimbaud hasta Pablo Neruda. La novela parece exigir más experiencia y por eso decirle al escritor de 20 años que se apoye en lo que sabe y en lo que conoce del mundo no suele ser un buen consejo. Pero es algo que solo se aprende con el tiempo, por supuesto. Hay un tema sobre el que quisiera hablar en estos últimos minutos, que está en sus ensayos, pero en mi opinión es una de las columnas vertebrales de su obra de ficción también, y es la relación de la historia con la ficción. Sí. Esto está desde Los informantes en Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer, hasta llegar, digamos, creo yo, a un punto muy, muy elaborado y muy complejo en el mejor sentido, en La forma de las ruinas.
esa novela, La forma de las ruinas, ha significado para usted un punto de cierre en esa relación que tiene usted, digamos, en esa problemática para usted entre la historia y la ficción, o sigue creciendo y se sigue complejizando el tema? Sigue creciendo. Yo creía que había cerrado un ciclo. De hecho, Canciones para el Incendio, que es el libro de ficción que viene después, es el último que he publicado, es una especie de reacción contra 15 años probablemente de pensar en términos de novela, de explorar las posibilidades de la novela desde Los Informantes hasta La forma de las ruinas y luego Viajes con un mapa en blanco, que es un libro de ensayos sobre la novela, ¿no? Ahí yo pensé que había cerrado un ciclo, que La forma de las ruinas era un punto de llegada, ¿no? Era llevar un poco más allá la exploración de la historia de Colombia que había empezado con Los Informantes. Era una novela que simplemente era más ambiciosa, más compleja, un narrador que llevaba a un extremo más lejano la misma exploración que había comenzado con Los Informantes. Y yo pensé que ahí cerraba un ciclo. Y luego empecé a escribir una novela que acabo de terminar, que va a salir en diciembre, muy rara, porque es una novela, es como Los Informantes, una novela basada en un personaje real, pero a diferencia de Los Informantes, el personaje real no solo está vivo, sino que yo lo conozco y es un amigo mío, que es Sergio Cabrera. La vida de Sergio Cabrera, que es de un interés extraordinario como aventura, ¿no? El hecho de haber pasado la adolescencia en la China comunista, de haber sido testigo de la Revolución Cultural, de haber vuelto a Colombia a principios de los años 70 para unirse a la guerrilla del EPL durante 3 años y luego abandonarla con cierto desencanto. Todo eso es una aventura en sí misma. Bueno, Juan Gabriel, estábamos hablando de la relación entre historia y ficción. Usted nos estaba contando acerca de su nueva novela que saldrá en diciembre. Y creo que es un tema en el que además usted no solo escribe sobre él en su ficción, sino que le interesa profundamente cuando lee. Y creo que uno de los grandes aportes, por lo menos para mí desde lo personal, cuando leí El arte de la distorsión, fue que usted nos enseñara, a quienes en ese momento éramos jóvenes estudiantes de literatura y estábamos un poco hartos del realismo mágico, cómo leer 100 años de soledad en clave histórica. Yo creo que ese ensayo tiene algo muy iluminador y esa aproximación que usted hace a García Márquez es cuando menos refrescante y lúcida. Sí. Bueno, pues gracias. Yo creo que cuando uno tiene un verdadero cariño por un libro, una de las obligaciones que tenemos como lectores es reinventar la lectura de ese libro, ¿no? Cuestionarlo. Coetzee decía, que es un gran ensayista por lo demás, ¿no? J.M. Coetzee decía que un clásico es aquello que pide ser retado, que pide ser interrogado y cuestionado. Y nuestra obligación como críticos es cuestionar un clásico. Yo creo que nuestra obligación como lectores, y además si practicamos la ficción, es esa también, es buscar nuevas maneras de leer los libros que nos importan. Y en el caso de García Márquez, yo encontré, y de 100 años de soledad, encontré que la lectura de la novela como uno de los grandes exponentes del realismo mágico y todo eso a lo que ya estamos acostumbrados, estaba agotada. De alguna manera ya había dejado de decirnos cosas buenas, había dejado de permitirnos usar la novela para descubrir zonas nuevas de nuestra experiencia humana. Y en cambio, tratar de leerla, como traté de hacer en ese ensayo, tratar de leer 100 años de soledad como una novela histórica que tratara la historia de una manera distorsionada, o que tratara de distorsionar la historia para contarnos algo nuevo acerca de ella, esa era una lectura fértil, ¿no? Yo creo que este término nos puede ayudar en todo este procedimiento. Hay maneras de leer que son fértiles y hay maneras de leer que son estériles. Y una de las cosas bonitas y nobles
y agradecidas que podemos hacer los lectores con los libros que nos han importado, es tratar de que no se mueran, tratar de no leerlos de una manera estéril, tratar de no leerlos como si estuvieran muertos, como si les estuviéramos haciendo una autopsia, sino leerlos como criaturas vivas, utilizarlos para ir a lugares nuevos, ¿no? Para explorar de una manera novedosa pues, lo que nos interesa, los temas que nos interesan, que nos interesa explorar. Eso fue lo que yo traté de hacer con 100 años de soledad. Bueno, nos quedan un minuto y quiero, ya que nos estamos viendo a través de una pantalla, y no solo usted y yo, sino los espectadores también, cerrar con un ejercicio ligero como de entrevista de programa de televisión. Le voy a decir 4 nombres de autores y quiero que usted en una frase o 2 me diga lo primero que se le viene a la mente. Caramba, bueno. William Faulkner. Bueno, Faulkner es el gran escritor latinoamericano de su generación. Jorge Luis Borges. Borges, podría decir, es el gran escritor inglés, ¿no? Pero no. Bueno, Borges es el padre de mi tradición. Eso es lo que yo suelo pensar. Esto no es verdad, esto no es académico. La tradición de la prosa, de ficción latinoamericana comienza mucho antes, pero para mí, en mi lectura de mi tradición, Borges es el padre de todo. Virginia Woolf. Virginia Woolf es una figura muy importante en mi vida de lector y novelista, pero hoy la definiría como la más grande ensayista del siglo XX. Los ensayos de Virginia Woolf no tienen desperdicio y son ejercicios de una inteligencia formal y literaria que raras veces se alcanzó en el siglo XX. Y cierro con un nombre que no he visto en ninguna parte de su obra y por el que le pido excusas. Stephen King. Bueno, hay una razón por la que no está ahí, es que no lo he leído, no lo he leído. Yo recuerdo haber leído Miseria con 14 años. Nunca volví a leer a Stephen King, pero es un tipo por el que siento un aprecio raro, que viene más bien de rumores y de referencias laterales. Pero esas novelotas de 800 o 900 páginas, nunca he encontrado el tiempo para ellas. Juan Gabriel, le agradezco enormemente esta conversación, a todos los asistentes a Un Libro y bueno, espero que siga bien todo. Estaremos esperando ansiosamente la nueva novela sobre la vida de Sergio Cabrera y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Un placer esta conversación, de verdad. Y bueno, gracias a todos los que nos oyeron. Hasta luego y buena noche a todos. Gracias. Solo una persona que ve la vida casi desde fuera es capaz de reflexionar profundamente sobre la vida misma. Estás a punto de morir y piensas, ¿el niño que fui estaría orgulloso de lo que hoy soy? ¿Qué me pasó en la vida para dejar de soñar como lo hacía de niña? Infinidad de preguntas se me ocurren que pudieron haber atravesado la cabeza de Antón al momento de escribir esta obra. Esa es una de las tantas miradas críticas de la obra, profe. En realidad concuerdo completamente con tu trabajo. Tu tesis es muy sólida y te felicito. Gracias. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga.